Buen mediodía para todos, agradecerle la espera y la paciencia. Tuvimos una reunión muy extensa con el SECOED, con las distintas autoridades nacionales y departamentales del departamento de Rivera. El gobierno nacional quería estar presente hoy en el norte del país, como ha sido nuestra práctica, y lo va a hacer en el futuro cuando la situación así lo amerite. Hoy no estamos ante un problema de Rivera, hoy estamos ante un tema de todo el país que tiene un foco en Rivera, y en ese sentido es que amerita una presencia y amerita una visión de las medidas a tomar desde el punto de vista de la frontera. Una y otra vez hemos escuchado ese reclamo en el norte de que a veces las medidas se toman con cabeza capitalina, con cabeza de Montevideo. Y en ese sentido es que todo lo que vamos a informar ahora tiene un profundo sentir uruguayo, oriental, nacional, pero con la cabeza puesta en la vida binacional que se lleva adelante aquí en el departamento de Rivera. En ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer, y digo tratar porque siempre es indispensable la voluntad y la conducta de los ciudadanos, la libertad responsable que los uruguayos han manejado y que nos ha hecho sentir muy orgullosos en estos tiempos. En ese sentido, las medidas van a estar focalizadas en respetar la vida binacional, pero al mismo tiempo tratar de que desde Rivera no emigren focos, no emigren contagios al resto del país. Por ende, lo primero que hicimos en el día de hoy, o de las cuestiones más importantes, es hablar con el presidente Jair Bolsonaro. Tuvimos una conversación para poner en práctica un tratado existente de monitoreo, de acción binacional sanitaria. Hemos recibido el visto bueno del presidente brasileño para aplicar ese tratado. Hemos estado, o mejor dicho, el canciller Ernesto Talvi ha estado en contacto con el canciller brasileño, y en los próximos minutos, en las próximas horas, vamos a llevarlo a la práctica. Es un reclamo necesario de esta zona, porque sabemos que en esta vida binacional importa tanto la conducta de cada uno de cualquiera de los dos lados del mojón. Por otro lado, le hemos pedido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa que se hagan cargo de alguna manera de tener piquetes migratorios, piquetes sanitarios. Hasta el día de hoy son 2, vamos a agregar 2 más en la ciudad de Rivera, justamente para tratar de que sea lo menor posible el tránsito hacia adentro y hacia afuera de la capital departamental. Vamos al mismo tiempo a suspender el inicio de clases previsto para el 1 y para el 15 de junio. Estamos con la Intendencia Departamental de Rivera, con la cual hemos tenido una muy buena reunión y se ha mostrado muy colaborativa para tener inspecciones en los distintos comercios de cualquier índole de la ciudad de Rivera. Claramente, decir ante alguna noticia que ha girado en los medios nacionales y departamentales que no va a haber clausura de establecimientos comerciales. Hace pocos instantes nos reunimos con la Cámara Comercial y le dijimos que esta medida, o mejor dicho, la ausencia de la medida de cierre, va a depender íntimamente de la conducta de los comercios. De la misma manera, esperamos esa conducta de los medios de transporte colectivo, donde el distanciamiento físico, donde el tapaboca, donde la higiene va a ser fundamental para poder sostener y controlar el virus. Para tener una noción más acabada de la situación de la capital departamental de Rivera, en estos días hasta el jueves se van a hacer en el entorno de 1.100 test aleatorios
tomados por manzana que nos ha suministrado el INE y ya se van a poner en práctica en los próximos tiempos. Con respecto al comercio, me olvidé de aclarar que hay un protocolo nacional entre los distintos ministerios con la Cámara de Comercio y con FUESIS, que es el que se va a aplicar también en la zona fronteriza. Tenemos un tema de aumento de servicios sanitarios. Existían 3 ambulancias, hace poco llegó una 4ª y en el día de hoy está llegando una 5ª específica para el traslado de pacientes con COVID. Tenemos agregadas camas en los servicios públicos de salud para tratamiento intensivo. Tenemos capacidad ociosa en los prestadores privados y en los prestadores públicos. Tenemos la asistencia de Salto y sobre todo de Tacuarembó, que también va a proceder a una duplicación de espacios para tratamiento intensivo. Tanto en Salto como en Tacuarembó van a aumentar la capacidad de test para tener cerca del departamento y de la capital de Rivera disponible a cualquier necesidad que se dispare. Todas estas medidas que hemos coordinado, insisto, a nivel nacional y departamental, van a ser reevaluadas dentro de 15 días. Quiero insistir, antes de abrir a preguntas, quiero insistir una vez más lo que este gobierno ha hecho hincapié, que es en la conducta de los ciudadanos, en este caso del departamento de Rivera. Entendiendo la vida binacional, entendiendo la presencia del virus y tratando de evitar los contagios dentro de la ciudad y hacia afuera de la ciudad, el uso de la libertad responsable nos va a ayudar a que estas sean las medidas, a no tener que aumentarlas y poder así tratar de aplanar la famosa curva, en este caso para la ciudad de Rivera. Muchas gracias y estamos a las órdenes para preguntas. Señor presidente, Gerardo Hernández, Canal 12, acá frente suyo. ¿Las medidas que está presentando hoy son aplicables solo para Rivera o se van a aplicar en el conjunto de la frontera con Brasil? Para la ciudad de Rivera, para la ciudad binacional de Rivera, que es donde tenemos este foco, donde tenemos esta preocupación del Gobierno Nacional y es que esperemos que la evolución de la misma sea positiva para dentro de 15 días descartar la continuidad de estas medidas. ¿Qué hay con el tema de la ciudad de Artigas y también el departamento de Cerro Largo? La respuesta es la primera. Señor presidente, de las medidas accesibles a la presentación del departamento, ¿qué pasa justamente con la gente del interior, esos controles que se van a estar realizando precisamente para disminuir o tratar de disminuir el ingreso de las personas? Y la segunda pregunta, hoy habían personas, comerciantes de la ciudad de Tacuarembó, que le hicieron llegar una carta, si bueno, evalúa también la situación de ellos. Muchas gracias. La carta todavía no la leí, porque yo estaba reunido. Voy a conversar un minuto con ellos cuando salga de acá, como conversamos con todos los ciudadanos que tengan algo para decir. Vamos a leer los reclamos de estos ciudadanos. Y sí, lamentablemente, cuando hay una pandemia, hay pérdidas. Ya las hubo, de vidas, y ustedes lo saben. Ya las hubo y las va a seguir habiendo, que son las económicas, lamentablemente. Y también hay un retaseo en la movilidad ciudadana, etcétera, etcétera. Por eso insisto, que esta medida que es exclusiva, en principio, para la ciudad de Rivera, no para el departamento, va a tener alguna consecuencia negativa. Esperemos que menor y de escasa duración en ciudades como, por ejemplo, Tranquera, Vichadero y zonas aledañas. Sí, lamentablemente, en esta situación, uno lo que trata de elegir es primero la salud, pegado la economía y la vida común o esta nueva normalidad de los uruguayos. Así que esperemos que la conducta de
de los riverenses sea la que estamos seguros que van a tener y que en 15 días esto sea parte de una mala historia nomás. Presidente, se habla mucho del grupo que lo asesora, los científicos, donde hay matemáticos también que ya habían realizado una proyección casuística como la de Rivera. ¿Rivera modifica el RO, ese guarismo que lo mantenemos bajo? ¿Es un riesgo, Rivera, para el país? Donde haya un uruguayo con chance de contagiarse ya es un riesgo para el país. Nosotros no tenemos por costumbre medir los problemas en la dimensión de gente. Es un problema de un uruguayo, es un problema mío, es un problema del gobierno. Y por eso tratamos de actuar. Podríamos no haber venido y no tomar medidas porque es un tema de Rivera y veremos cómo se desarrolla, pero nos parece, como lo hicimos el 13 de marzo, en este caso acotado de la ciudad de Rivera, que teníamos que avanzar sobre las medidas para no tener que arrepentirnos. A nivel nacional, hasta ayer de noche, el RO es muy bajo. Muy bajo. Sin cantar victoria y sin decir que esto está superado. Yo leía la entrevista a Fernando Paganini, que es un matemático que nos asesora, siendo optimista al respecto, pero insisto, siempre y cuando los uruguayos y en estos casos los riverenses asuman esa libertad con cuidado propio y de su entorno más cercano y del resto de la sociedad riverense. Presidente, María Laura Viera, de Radio Reconquista y el Gran Circuito Cori. Consultarle en relación al no cierre del microcentro de Rivera, que era lo que se estaba difundiendo en horas de la mañana. ¿De qué manera se puede coordinar, usted dijo que estuvo en contacto con el presidente Bolsonaro, el tema de la llegada de los turistas de compras? La vida binacional tiene ese tipo de, no voy a decir consecuencias, simplemente justamente de costumbre. Desde el momento que no cerramos los free shop, ni cerramos el resto de comercio, ni el microcentro, eso puede suceder. Se podrán imaginar que no somos nosotros quienes le vamos a decir ni a pedir al Brasil cuáles son las políticas a aplicar. Sí está claro que el intercambio con el presidente Bolsonaro fue de preocupación recíproca sobre lo que está pasando en la frontera. El embajador brasileño en Uruguay ya está en conocimiento. El gobernador de Río Grande estaba intentando comunicarse con nosotros y lo vamos a hacer en un rato. El canciller Talvi habló con el canciller brasileño y vamos a tratar conjuntamente, nosotros hacemos lo que creemos de nuestro lado de la frontera, para que la llegada de ciudadanos sea lo menor posible, o uno aspiraría que sea lo menor posible, a esta zona binacional. Por eso que Uruguay, por eso que el gobierno va a tener 4 puntos, 4 piquetes en vez de 2, y por eso en la zona de Manuel Díaz va a haber un contralor más específico a cargo del Ministerio del Interior, o sea, de la Policía. Alexis Reyes, buenas tardes. Canal Díaz Rivera, subrayado la pregunta referente a el inicio de clases, el reinicio de clases. En lo que tiene que ver con ni el primero ni el 15, solamente la capital departamental o todo el departamento y a nivel nacional. ¿Se mantiene el reinicio de clases? Eso es referente a esa pregunta de educación. Y después salud. ¿Se van a aumentar las camas de CTI en el hospital? Veo que en Rivera está el 2x1. Allá también en el sur era el 2x1 la pregunta. Solo la capital departamental y a nivel nacional se continúa exactamente con el mismo cronograma. Hace media hora estuve en contacto con el presidente del CODICEN, de ANEP, con Robert Silva, evaluando esta situación. Me pasó el número de centros educativos que estarían reiniciando el 1 y el 15, y por ende estas medidas de reinicio quedan suspendidas hasta dentro de 15 días, que vamos a conversar de nuevo para la capital departamental, no para el resto de los centros educativos en las otras ciudades, pueblos, villas y zonas rurales del departamento. Sí va a haber un incremento en la capacidad. Tenemos, según me informa el presidente, hace un 50% de capacidad de ocupación. Y aumentamos las camas de 5 a 8. Y aumentamos eso en general, y vamos a aumentar las camas
de tratamiento intensivo de 5 a 8 con el respaldo que yo les comentaba de Tacuarembó y eventualmente de Salto. Presidente, en base a lo que usted está diciendo de que el inicio de clases solamente para la capital, pasará al igual que en las escuelas rurales de que la mayoría de los maestros son de Rivera y viajan, por ejemplo, a Tranqueras, Pinas de Corral, etcétera. Allí se van a hacer hisopados, controles para condicionar de alguna forma ese comienzo. Gracias. Es uno de los temas que estuvo en discusión y vamos a continuar sabiendo esa situación. Tenemos el número de docentes que viaja todos los días de la capital departamental hacia el interior del departamento. La decisión es continuar con las clases en las escuelas rurales. Existió un hisopado en su momento de esa calidad de docente que salía de determinados centros y seguramente haya un hisopado aleatorio en el futuro. Señor presidente. Hola, señor presidente de BTV, Wilson Dornel. El control de las actividades públicas que van a ser controladas a través del gobierno nacional y también con la Intendencia Departamental, ¿va a contar con algún control más estricto con la colaboración del Ejército? Por ejemplo, actividades en plaza o alguna actividad así por el estilo, sanciones de género. Muchas gracias. A usted, no, del Ejército no. El Ejército va a estar en 4 puntos, 2 de los cuales ustedes conocen y 2 nuevos, que estamos terminando y luego estábamos mirando en el Google Earth para ver exactamente en qué lugares van a estar ubicados y lo que va a haber tanto en plazas como en aglomeraciones, en ceremonias, en deportes, etcétera, etcétera, es un control por parte de la Intendencia, de las inspecciones, distintas inspecciones de la Intendencia, y un control policial, para desestimular este tipo de prácticas, muchas de las cuales están prohibidas del 13 de marzo. Algunas no están prohibidas, están desaconsejadas, y la policía también se va a encargar de hacerlo saber a los, señor presidente, a los vecinos. Insistir hasta el cansancio, depende de todos nosotros. Los ciudadanos de Rivera se quedan acá, nosotros hoy nos vamos. Depende mucho de la conducta de los riverenses, de cómo vamos a avanzar. Tiene un desafío Rivera. Los ojos están puestos en Rivera, los ojos del Uruguay hoy están puestos en Rivera. Yo estoy seguro que van a estar a la altura de las circunstancias, con su forma de vida, con la manera de entender la frontera, pero que van a estar a la altura de las circunstancias. Y de nuevo la apelación a la libertad responsable, a la manera de la frontera, estoy seguro que vamos a salir bien. Señor presidente, Rubén Cáceres de Tribuna Repleta y Rivera News. La pregunta no va tanto por el aspecto sanitario, sino por la parte económica. ¿Qué va a pasar con el IRPF, que ahora en mayo se termina y a partir de junio teóricamente se empieza a pagar? El gobierno ha tomado medidas económicas dentro de las posibilidades. No vine aquí a hablar de ayer ni de anteayer, ni mucho menos. Pero a ustedes les consta cuál es la situación económica del país y también les consta el esfuerzo que está haciendo el gobierno, dejando para atrás el tema del ahorro, dejando para atrás a priori el combate al déficit, no el ahorro, sino ahorrar en otras cosas y gastar acá, eso, para decirlo más precisamente. Con la ministra de Economía, con OPP, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estamos analizando escenarios de reactivación. Se podrán imaginar que hoy estamos en esta batalla y es la que estamos dando y librando conjuntamente con ustedes. El gobierno está pensando en las próximas instancias que se aproximan, cómo hacer para reactivar la economía en todos los subsectores de las mismas, muchos de los cuales están presentes en Rivera. Señor presidente, Roberto Vasconcellos, de Televisión Nacional. Quería consultarlo sobre el tema de, el comercio Rivera está pasando un mal momento desde hace ya tiempo. Los free shop han planteado, por ejemplo, han hecho llegar seguramente la información de poder vender a través de Internet a los uruguayos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En octubre del 2015... creo que tuvimos una reunión
con los centros comerciales de la frontera. Estuvimos aquí en Rivera y en aquel momento proponíamos 7 u 8 medidas puntuales para la frontera. De manera coherente, creo que esas medidas, hoy que tenemos la posibilidad de ser gobierno, las tenemos que llevar adelante, es lo que nos inspira. Esta medida puntual que recién nos comentaban los comerciantes nos parece una medida a tener en cuenta. No les quiero dar una respuesta hoy. Obviamente que tiene que estar vinculado al no envío de trabajadores al seguro de paro. O sea, aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo. Si eventualmente esa medida se toma es porque hay una vocación de los comercios de sostener su plantilla laboral. Pero la escuchamos de primera mano recién, de los comerciantes, no tenemos una respuesta puntual. Sobre el tema de los free shop, con el advenimiento de las loyas de conveniencia en Brasil, sabemos la legislación espejo, sabemos lo que se permite a los connacionales, etcétera, etcétera. Está en la cabeza del gobierno, estaba en nuestros compromisos electorales, el tema de la canasta básica sin IVA, etcétera, etcétera. Son todas medidas que estamos evaluando, que ustedes sabrán entender que en estos tiempos de pandemia han quedado un poco relegados, pero por supuesto que no olvidados porque es un compromiso. Señores periodistas, tenemos la última pregunta. Señor presidente, por acá... Tercera. Tercera. Esto es récord. Bueno, esto es rápido. Cosas de Rivera. Bueno, simplemente si se saben nuevos resultados de los que se estaban esperando y bueno, y en el diálogo que tuvo con el presidente de Brasil, que obviamente dista bastante su política referente a lo que es la pandemia del coronavirus, bueno, ¿qué se dijo o por lo menos cuál es su voluntad de cooperación en ese sentido? Gracias. Se podrán imaginar que la primera manera de tener una buena relación con Brasil no es diferenciar las políticas, y si llega a haber alguna diferencia no voy a ser yo el quien la establezca. Yo creo que el mundo necesita coincidencias y nosotros eso es lo que hemos buscado dentro de Uruguay y en este caso fuera de fronteras. Así que yo me quedo con la conversación que tuve con el presidente de Brasil, que fue muy cordial, que al mismo tiempo me enteré que estaba en contacto con otros gobernantes suyos y he recibido una respuesta afirmativa a las que creemos son las necesidades urgentes de esta ciudad binacional. Así que veremos en las próximas horas cómo se lleva adelante. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, la doctora Rando me informó hace un ratito que sobre las 5 de la tarde vamos a tener el entorno del resultado de 60 test y mañana aproximadamente otros 40, 50, así que obviamente, y esto aprovecho la oportunidad de tu pregunta, recién lo decía el ministro Javier García, estamos tomando medidas suponiendo cuál puede ser el resultado de los test. Ojalá nos sorprenda de manera positiva, pero suponiendo de que ante determinados casos positivos ya existentes, con determinados contactos sociales que ustedes conocen, podría darse una situación de que exista un número importante de casos. Y por eso, antes de saber, como hicimos el 13 de marzo para todo el país, pretendemos tomar medidas y no tener que correr de atrás. Porque en este caso, correr de atrás son más contagios, más problemas para la ciudad y obviamente medidas que nosotros esperemos no tener que tomar. Muchísimas gracias. Así damos por culminada la conferencia de prensa. Agradecemos a los periodistas, al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la intendente departamental